Buenos días a todos y bienvenidos a la Universidad CEU San Pablo, a este salón de actos de nuestro campus de Moncloa, y bienvenidos a esta jornada sobre derechos lingüísticos en España. Y para iniciar este pequeño acto de inauguración de la jornada tiene la palabra José Domingo, presidente de la Asociación Impulso Ciudadano. La Oficina del Español han colaborado mucho, desde luego, en la celebración de estas jornadas y que esperemos que sean un éxito. Ya son un éxito de participación en la medida en que tenemos 100 inscritos y realmente para unas jornadas como estas y en una sesión de mañana y tarde, pues disfrutar de la presencia de 100 personas es especialmente atractivo. Espero que a lo largo del día podamos debatir sobre temas de candente actualidad y sobre todo que afecta a los derechos de las personas, puesto que el marco en que hemos preferido señalar esta jornada es el marco de los derechos lingüísticos, que muchas veces se habla de lengua, de derechos de las lenguas, como tendrá ocasión de después de exponer Manuel Toscano, y nos olvidamos de los derechos lingüísticos de las personas, que son los fundamentales. Sin más preámbulos, muchas gracias, rectora, por vuestra acogida. Pues muchas gracias, José. Y tiene a continuación la palabra Ramiro Alonso de Villapadierna, director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Ramiro. Gracias. Buenos días a todos, querida rectora, querido presidente de Impulso Ciudadano, representantes, diputados, profesores, querido público. Agradezco a Impulso Ciudadano y al CEU esta iniciativa de la cual se ha hablado demasiado poco en las últimas 4 décadas, por lo menos, y que la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid ha querido inmediatamente apoyar. Antes que nada, quiero leerles las primeras palabras de un estudio de una experta excelente, Merce Vilarrubias, que reconoce la falta de derechos lingüísticos de los ciudadanos españoles y aboga por un nuevo pacto. Empieza, sin embargo: la diversidad lingüística es una de nuestras principales características como país. España es plurilingüe. Se hablan varias lenguas y al mismo tiempo contamos con una lengua mayoritaria conocida por todos. Mire, queridísima profesora, y aprecio muchísimo su esfuerzo y su trabajo con el mejor talante y ante la buena voluntad de sus trabajos, pero debo decirle, basta ya de citar como especial algo que le pasa a la inmensa mayoría de nuestros socios europeos. En Europa hay 270 lenguas y somos 27 países, así que tocamos a 10 de media, por lo que España solo es especial en una cosa, en hacerse un problema con ello y en cambio no enseñar la lengua común a todos, como es su derecho. Dicho esto, aquí durante esta jornada se va a dirimir sobre derechos lingüísticos y yo quiero esgrimir algunos ejemplos muy curiosos. Vamos a ver, todas las páginas web de los ministerios están en todas las lenguas oficiales, así como las webs de Renfe, de Correos, etc. Además de la atención telefónica de cada uno de estos servicios del Estado, los premios y las subvenciones a creaciones literarias, culturales, artísticas son para obras en todas las lenguas oficiales. El Instituto Cervantes imparte cursos en todo el mundo en las lenguas regionales y cooficiales. En las Cortes y en el Senado se puede hablar en español, catalán, vasco y gallego. Radio Televisión Española dispone de un circuito de televisión y radio en catalán y en gallego. A ello se añade la administración periférica del Estado, que en las comunidades bilingües está regulada y organizada desde inicios de 1990. 35 años, para poder funcionar en castellano y en cada lengua regional. La expedición de documentos oficiales es bilingüe. Nuestros DNIs, carnets de conducir, libros de familia y títulos académicos son bilingües. Así, aquellos que residen en Cataluña pueden, por ejemplo, como el presidente de Impulso Ciudadano, pueden comparar sus DNIs bilingües emitidos por el Ministerio del Interior. Por ejemplo, lo pueden comparar con sus tarjetas sanitarias, que son monolingües y son competencia de la Generalitat. Pues hace falta un botón de muestra más claro sobre la atención a los derechos ciudadanos de unos y otros niveles de la Administración. No sé si sabían esto. ¿A qué es debido este desconocimiento por los ciudadanos de las actuaciones plurilingües del Estado común? La razón principal es que hablamos de lenguas y la lengua es la base definitoria de nuestros nacionalismos. De resultas,
en España todos los nacionalismos son nacionalismos lingüísticos y, por tanto, la batalla de los políticos está en las lenguas, en perjuicio del ciudadano. Y, consiguientemente, la batalla ciudadana debería estar en sus propios derechos lingüísticos. De ahí esta gran iniciativa de Impulso Ciudadano, de Escuela para Todos, del CEU, de la Oficina del Español. La razón de estar in albis ante esta batalla se debe principalmente a que los distintos gobiernos comunes del Estado han solido preferir siempre inhibirse de este tema, como de otro modo lo ha hecho desde siempre con la educación general, cívica y nacional. Como un viejo abuelo ya emperezado, el Estado no ha acabado de comprender nunca la potencia de todas las actuaciones que lleva a cabo en favor de la lengua catalana, de la lengua vasca, del gallego, y cómo estas acciones de respeto de la Administración a los derechos lingüísticos de todos, acorde con el espíritu y la normativa del artículo 3 de la Constitución, no es, en cambio, ni apreciada por los ciudadanos ni secundada por los nacionalismos. Si no se desea el triunfo del nacionalismo monolingüe y reduccionista, y hay que recordar que lo único plurilingüe que hay en España es la Administración central, no las administraciones autonómicas, que son monolingües. Así que si no se desea el triunfo del nacionalismo monolingüe y reduccionista de nuestro espacio común, hay que pensar en reforzar y represtigiar la educación, así como en iniciativas nuevas como podría ser tal vez la propuesta de una ley de lenguas oficiales y derechos lingüísticos ciudadanos. Desde 1978, va a hacer ya pronto 50 años, los únicos que han desarrollado políticas lingüísticas y un nuevo relato sobre sus lenguas son los gobiernos nacionalistas de comunidades bilingües. 45 años después, es ya la hora de que la Administración común también actúe, desarrollando una política lingüística propia, incluyente, pero propia y para todos, para dejar de ser ese Spain is different que nos marca y que es una falsedad, porque somos mucho más parecidos a todos nuestros socios europeos de lo que nos creemos. Ese Spain is different que se siente narcisistamente diverso, plural, trágicamente distinto, que dice cosas como que repite sin parar que las lenguas son puentes, cuando todo el mundo sabe que las lenguas son muros. Lo único que son puentes son las herramientas que tenemos para superar esas diferencias lingüísticas. Las lenguas en sí nos separan. Así que empezar a trabajar, por fin, por el común de los ciudadanos y por sus derechos. Muchas gracias a todos. Querido Ramiro, querido José, queridos ponentes de esta jornada, autoridades, miembros de la Asociación Impulso Ciudadano, profesores y demás asistentes, señoras y señores. Para mí es un honor estar aquí hoy y tener la oportunidad de inaugurar esta jornada dedicada a una cuestión tan fundamental, tan importante, pero a la vez tan controvertida como es la cuestión de los problemas lingüísticos en España. Es un tema que nos invita a pensar, a reflexionar sobre la complejidad y la riqueza cultural de nuestro país, pero también sobre los desafíos que se derivan de la coexistencia de múltiples lenguas en un mismo territorio. Lo acaba de recordar ahora el director de la Oficina del Español. A lo largo de esta jornada se va a ofrecer una visión académica y crítica de la situación, analizando los aspectos sociales, económicos, históricos y políticos, pero también los retos sociolingüísticos y los retos educativos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Yo diría que uno de los ámbitos tal vez más sensibles en cuanto a la convivencia de lenguas en España es sin duda el ámbito educativo. Por eso es para nosotros, que somos una institución educativa, es un placer poder acoger esta jornada y agradezco a la Asociación Impulso Ciudadano su propuesta para la celebración de la misma en nuestra universidad. También agradezco al Instituto CEU de Estudios de la Democracia, a su presidente, don José Manuel Otero Novas, y a su director, el profesor Pablo González Pola,
que acerquen a nuestra universidad este tipo de iniciativas tan interesantes y tan necesarias para la buena convivencia en nuestro país. También agradezco a María Jesús Lago su inestimable ayuda, como siempre, en la organización de este tipo de actividades. Para entender los problemas lingüísticos en España es imprescindible hacer un análisis histórico, porque España es un país plurilingüe desde hace siglos. Las lenguas cooficiales son lenguas con una tradición literaria y cultural muy rica, riquísima, que ha influido enormemente en la configuración de las identidades regionales. Es un tema que debería ser normal, la convivencia entre las lenguas cooficiales y el español y el castellano, pero desafortunadamente las lenguas territoriales y todo lo que la convivencia, ¿no?, con el español está cada vez más presente en el debate político y en el debate también territorial. Creo que las lenguas cooficiales deben ser entendidas siempre como una riqueza, no como un motivo de discusión, de disputa y sobre todo de conflictos y problemas entre los ciudadanos. Con la Constitución española de 1978 y la transición democrática se reconoció la pluralidad lingüística de España, no la imposición lingüística. La Constitución establece el castellano como lengua oficial de todo el Estado, pero también otorga reconocimiento a las demás lenguas habladas en las comunidades autónomas, dotándolas de carácter cooficial en sus respectivos territorios. Este marco constitucional, que podría haber sido perfectamente un punto de entendimiento y convivencia, se ha convertido, sin embargo, en un motivo de conflicto, ya que la interpretación de la norma está dando lugar a abusos y a situaciones realmente injustas, a situaciones de injusticia, fundamentalmente para los castellanoparlantes. Por ejemplo, en Cataluña, las políticas lingüísticas han promovido un modelo de inmersión lingüística en catalán en el ámbito educativo, donde el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza, que está generando importantes tensiones con sectores que defienden el derecho de los ciudadanos a recibir educación en castellano, lengua que sigue siendo oficial en todo el territorio español. Este enfoque ha vulnerado los derechos de los estudiantes y de las familias, hispanohablantes, claro, ya que, según denuncian, sus hijos no tienen acceso a la educación en castellano en igualdad de condiciones. Y en esta misma línea, aunque con menor grado de conflicto, podríamos hablar del uso del euskera, del gallego, el mallorquín o el valenciano. En Galicia la enseñanza del gallego ha sido menos controvertida, en parte porque el bilingüismo es más habitual en la vida diaria, pero también se han producido debates sobre el papel que debe jugar cada una de las lenguas en el sistema educativo. En conclusión, el conflicto en el ámbito educativo pone de manifiesto una tensión entre derechos individuales y derechos colectivos que también se da en otros ámbitos, como comentábamos hace un momento, como el acceso a la administración pública, el funcionamiento del mercado laboral, el mercado de bienes y servicios, entre otros. Bueno, pues de todo esto se va a hablar, debatir y reflexionar en esta jornada sobre derechos lingüísticos para finalmente producir un documento de trabajo. El resultado queremos que sea un documento de trabajo, un informe que se presentará en breve en un acto en el Senado, del que les informaremos junto con todas las propuestas para intentar mejorar la convivencia en estos territorios, desde la sensatez hacia una política lingüística inclusiva y eficaz que no discrimine a nadie y permita una convivencia pacífica entre los españoles. Muchas gracias a todos, espero que disfruten de esta jornada.